La situación de orden público de este país está pasando de castaño oscuro, y es que después de ver la actuación del viceministro del Interior Gustavo García, en la que exigió a la policía dejar en libertad a los delincuentes de la primera línea que habían sido detenidos por llevar a cabo actos vandálicos en el día de ayer, incluyendo el ataque a piedra de la camioneta del director de la Policía General Henry Sanabria, ante estos hechos indefectiblemente debemos recordar las palabras de Nayib Bukele, que decía lo siguiente: Derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Este gobierno supuestamente del cambio superpone los derechos de los delincuentes por encima de los derechos de los ciudadanos de bien. Ahí tenemos el ejemplo de la paz total, donde el indulto es prioritario, o también el caso del pago que se le quiere hacer al atracador de 800,000 pesos para que deje de robar. ¿En qué momento se perdió la autoridad en este país y quedamos a merced de la delincuencia? Lo sucedido ayer no tiene antecedentes. El que un viceministro llegue a sentarse junto con unos delincuentes mientras gritaban arengas exigiendo la liberación de sus compinches que cometieron delitos durante el año 2021. Y si es necesario, hasta la muerte, venceremos. Socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Patria, socialismo o muerte. Claramente el viceministro del Interior, en representación del gobierno, entorpeció la labor de los uniformados, se extralimitó en sus funciones, a su vez que también usurpó funciones judiciales alcahueteando el delito y el crimen, ingresando a la tanqueta y ordenando que los detenidos quedaran libres, como se muestra en este video. Con todos. Pero si no me dicen ni abrimos, ya no tenemos ni salen, nosotros salimos, ayudamos. Vale, salimos. Si yo no espero, pero no van a salir. Espere. Yo soy Ortiz, es el señor que está presente de los temas que lo bajemos por delante. Yo tengo la los datos de ley, el nombre completo, cédula, profesión, 5-8, mi capitán, ahí estamos haciendo una repetición, ya tenemos los datos. Disminuir la intensidad, eso es con diálogo, si no nos hablamos... Pero tú me llegó tarde porque se dio cuenta cuando arremetieron que ellos estaban listos. Yo llegué lo más pronto que pude, de verdad que... No, pero vale, o sea, de verdad que... Mire, pues, si usted sabe que yo estaba con... Yo la verdad estaba con la familia, entonces sabe que... Es importante que del territorio del Portal Resistencia se empiecen a construir espacios de paz. Esto no puede seguir pasando. Aquí venimos, no puede seguir cogiendo cada manifestación. Esto en una sociedad civilizada no puede suceder de ninguna forma, aunque horas después, ante el escándalo mediático, la misma policía haya sacado un comunicado espurio diciendo que el viceministro no intervino en la liberación de los delincuentes. Las imágenes son contundentes. Al final hubieron aplausos para este funcionario que está lejos de parecer un viceministro y más bien parece un integrante más de la primera línea. Cierro este video con la siguiente frase de Nayib Bukele y espero sus comentarios. Pues sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué
en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes. Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito.